Laborales, porque la discusión en torno a los derechos de los trabajadores de aplicaciones sigue adelante. Si bien recientemente el Parlamento aprobó una ley que regula esta actividad, las visiones de los propios trabajadores difieren entre sí. En diálogo con Desayunos Informales, algunos días atrás, el presidente de la Unión de Trabajadores de Aplicaciones manifestó su disconformidad con esta nueva normativa. Dijo que el proyecto se presentó para salir del paso. En cambio, la Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones considera que la ley aprobada es necesaria. Vamos a hablar de este tema entonces con Gerardo Sastre, presidente de la Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones, y con Felipe Lazarte, abogado de Derecho Laboral. Bienvenidos a los dos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy amable, gracias por la atención y por el espacio que es importante para que la comunidad y el sector de los compañeros que trabajan en esta actividad puedan entender un poco el funcionamiento de la ley en sí. Hay que recordar que hace una década que no teníamos nada, un vacío legal. Mismo el ministro Mieres en su momento nos decía que ellos no tenían herramientas como para traer las empresas al Ministerio de Trabajo para poder tener un diálogo previo antes de ir a un juicio. En relación de lo que conversó Daniel Martínez, que hablaba que era para algunos trabajadores esta ley buena, en la realidad todos tenemos algunos trabajadores dentro de las organizaciones sindicales, porque ya sabemos que hablar de sindicato en Uruguay es un poco complejo. En la realidad de los 1.700 trabajadores que están en la actividad hoy, los grupos que son tres, Unidos, Utrao y quien habla, Aqua, tendremos 150, 200 personas dentro de los grupos de WhatsApp, algunos que particularmente no están en los grupos y te consultan cuando surgen estas cosas como leyes o lo tributario, etcétera, etcétera. Y creo que esta ley va a empezar a darle seriedad a la actividad, que es lo que necesitábamos. Lo hablábamos con Felipe Lazarte en varias reuniones, con el ministro de Trabajo tuvimos 2 reuniones junto con las 3 organizaciones. En las últimas ya no participaron porque ellos van por el lado de la dependencia. Y yo creo que cuando Daniel Martínez habla de híbrido, que es una palabra jurídica que no se aplica, es la palabra autónomo. Su utopía está realizada. Porque el autónomo es lo que hace lo que él le llama híbrido. Es juntar lo que es el dependiente independiente en tener ciertos derechos, y uno de los importantes, Banco Seguro en accidente laboral, que no lo tenemos hoy, porque al ser empresa no estamos obligados a tenerlo. Lo hablábamos la otra vez cuando vinimos acá sobre la falta de todas esas necesidades. Y bueno, se está trabajando, yo creo que es un buen comienzo. No quiere decir que la ley está escrita en piedra y que no tenga que en algún momento verse, porque el mundo de los trabajos digitales es muy dinámico. Y me gustaría pasar la palabra a Felipe, que obviamente es uno de los responsables y autores de que esta ley sea aprobada. Sí, en tu caso, Felipe, sos representante legal de Cabify, ¿no? Sí, también de algunas otras empresas del sector, no de la competencia de Cabify, obviamente, por obvias razones. Bueno, buenos días, muchas gracias. Nosotros desde las empresas, pero no solamente desde las empresas, sino del ecosistema global de las personas que componen el sector, vemos muy positiva la ley, pero en primer lugar porque es una ley de vanguardia, y el otro día se mencionaba el caso de Chile. No solamente el caso de Chile, que incluso la ley fue aprobada en el periodo de Boric, con lo cual el tema ideológico o político puede estar hasta cuestionado. Lula el año pasado envió un proyecto de ley al Parlamento brasilero que va en la misma línea del proyecto de ley, bueno, en el caso de la ley ya aprobada en materia de Uruguay, con lo cual, en ese sentido, me parece que el foco que dio la ley uruguaya es absolutamente correcto. Después podemos hablar, obviamente, de matices, y como todo producto humano, es algo que puede ser perfectible y que puede estar objeto a críticas o mejoras, obviamente, pero creo que sobre todo el foco en lo que tiene que ver a cómo apuntó la ley a crear, por un lado, mantener la figura del dependiente y establecer determinados derechos, establecer la figura del autónomo, pero no el autónomo independiente sin ningún tipo de derechos, sino un autónomo que tiene derechos, que tiene la posibilidad, sobre todo en materia de transporte y en el caso tanto de los delivery como de los conductores, tener, en el caso de la cobertura de accidentes de trabajo del Banco de Seguro del Estado, igual que cualquier otro trabajador dependiente. Creo que es algo clave. Bueno, la ley todavía no está vigente, va a entrar en vigencia en mayo, pero hoy si esa persona tiene un accidente no tiene cobertura, y el día de mañana lo va a tener. Entonces yo creo que eso es un punto muy positivo de la ley. Una persona que sufre un accidente de tránsito en la calle lo tiene. Eso era algo que no solamente el colectivo de trabajadores, sino que el trabajador autónomo común lo estaba pidiendo. Otro punto que era súper importante tenía que ver con todo lo que era la transparencia de algoritmos, el derecho a la información. La aplicación me dio de baja, no sé por qué, no tengo con quién comunicarme,
no tengo la forma de saber absolutamente nada, llamo a un call center en tal país. Eso la ley lo cambia para los dependientes y para los autónomos. También da, digámosle, derechos y obligaciones a las empresas en ese sentido, que era otro punto que también era muy reclamado. Y por último, y ya cierro, creo que otro eje central es la posibilidad para los trabajadores autónomos y también para los dependientes de alguna forma ya lo tenían, de la negociación colectiva y la participación del Ministerio de Trabajo. Antes estas personas citaban a INATRA, a la Dirección Nacional de Trabajo, a negociación colectiva de las empresas, y las empresas no tenían un marco al cual ir porque esas personas no eran dependientes. Hoy, manteniendo la figura del autónomo, se reconoce la negociación colectiva y también se reconoce la participación de la Inspección General de Trabajo. Es decir, no importa si son dependientes o autónomos, el Ministerio de Trabajo puede, digámosle de alguna forma, meterse en el cumplimiento o no de estas normas. Es algo que también existe ya en Italia, en España, no solamente para las plataformas digitales, sino como algo más global. Es decir, hay una figura que es gris, que tiene algunos rasgos de que podemos decir que es dependiente, otros rasgos que podemos decir es independiente por varias razones. Entonces, regulamos ese gris. No decimos ni que es blanco, ni que es negro, pero damos cierta protección en esa situación. Hay un par de cuestiones que vos mencionaste que son importantes, ¿no? Como la posibilidad de la negociación colectiva para los autónomos y el tema de los accidentes de trabajo que realmente cambian con esta ley. Queda como esto que planteaba Martínez acá en Desayuno sobre el tema del híbrido y los aportes patronales, en fin. Vos decías que la ley podría ser perfectible. ¿En qué punto te parece que podría mejorar para los trabajadores puntualmente? Yo creo que yo creo que como está la ley no le agregaría ni sacar nada. Lo que refiero es que cualquier ley, en definitiva, siempre puede ser mejorable en algún punto. Digo, el subsecretario del Ministerio de Trabajo el otro día planteaba que habían diferentes opciones y que una de las opciones podría haber sido establecer algunas disposiciones adicionales. A eso me refiero en el sentido de que cualquier producto humano siempre puede ser mejorable, nada es perfecto. Es un poco más conceptual mi punto. Pero me queda la duda, ¿tú en este proceso estuviste representando los intereses de la firma Cabify o los intereses de los trabajadores? No, yo en mi caso soy abogado de Cabify y de algunas otras empresas del sector. ¿Y es compatible que puedas representar a...? O sea, me refiero a la ley, de alguna manera lo que intenta es contemplar inquietudes que tenían los trabajadores del sector. Y si tú participaste de la redacción de este proyecto, de esta iniciativa... No, yo no participé de la redacción. Ah, pero tú lo presentaste así. No, yo participé en lo que fue la discusión parlamentaria y en lo que tiene que ver asesorar a las empresas en cuáles eran las disposiciones. Obviamente que ahí asistimos al Parlamento y tuvimos reuniones tanto con el Poder Ejecutivo como diferentes legisladores para dar la versión y la visión de las empresas respecto al proyecto. Bien. Si tú me preguntás si esta ley establece ciertas obligaciones para las empresas, la respuesta es que sí, que es correcta. Nos parece que es una ley que está bien enfocada, a diferencia de otras leyes que han existido en otros países. Y pongo un caso bien concreto, la ley Rider en España del año 2021, que fue una ley que básicamente dijo: los riders son todos dependientes, no importa si se dan los indicios, no importa si no se dan los indicios. Estableció una presunción de laboralidad y no tuvo los resultados esperados. De hecho, no lo digo yo, pueden verlo en cualquier noticia de España. Entonces, en ese sentido creemos, o por lo menos como asesores de las empresas, que es una ley que está bien enfocada. El tema también pasa en lo siguiente: los permisarios en el Uruguay son como los permisarios de taxis y remis. Tienen que tener una empresa literal E y no pueden ser monotributistas como dice la ley. La ley pone un piso de mínimo de empresa. También aclaro porque fue algo que quedó acá, que supuestamente nos bajaban la categoría de empresa. Primero que DGI no lo permite tributariamente, después que subís un escalón tenés que seguir para arriba y no puedes volver hacia atrás en los literales. Y justamente la persona que quiera ser dependiente, ese permiso cae por su propio peso porque esa persona ya no es empresa. Y lo tiene que devolver a la Intendencia. La Intendencia verá qué hará con esos permisos a aquellas personas que quieran ser dependientes de las empresas. Será una licitación, comprarán terceros flotas y los tomarán como empleados de esa flota, como pasa en España con las BTC. En España son BTC que las compran cierto grupo económico y toma a esas personas como empleados de eso. Quiere decir que ni siquiera afecta a las empresas digitales de plataformas, porque quedan en un lugar que venden ese servicio a otro empresario para que lo explote. Bien, Gerardo Sartre, Felipe de la Sarte, muchísimas gracias por haber venido. Muy amable, Muy amable, gracias. Gracias. Por el Y tiempo. llegamos hasta